Ya iniciamos ayer con José Luis Gómez la seguridad, cómo la seguridad es contemplada tanto en instalaciones deportivas como en eventos y actividades deportivas, siendo verdaderamente un hecho transversal, ¿no? Si así lo vemos, y si no lo vemos, la Constitución española nos lo dice en su apartado de derechos fundamentales y libertades públicas, diciendo, me parece que era en su artículo 17.1 algo así, diciendo que todas las personas tienen derecho a la libertad y a la seguridad. Decía que sin más, doy paso a nuestro más que reconocido experto, José Luis Gómez Calvo, el cual durante la jornada de hoy desarrollará las temáticas que os he comentado. Muchas gracias y José Luis, cuando te parezca, cuando quieras, adelante, todo tuyo. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por darme la oportunidad de estar con todos vosotros. Buenos días, saludaros y nada, dar continuidad a la jornada de ayer con la que hoy tenemos doble por la mañana, como acabas de decir. Si me permite, Sebastián, y no es una cuestión de mera cortesía, quiero felicitarte por la introducción que acabas de hacer. La verdad es que pocas veces uno tiene la ocasión de que las introducciones se hagan de una manera tan certera y tan perfecta. Así que, de verdad, Sebastián, enhorabuena porque lo has hecho fantástico y la verdad es que una ayuda como la tuya pues da gusto hacer las cosas, es decir, que facilitas muchísimo el trabajo y sobre todo porque creas un clima que realmente invita a que se puedan hacer las cosas pues mucho más a gusto. Así que muchas gracias y sobre todo muchas gracias a todos vosotros, a todos los que estáis en este momento al otro lado del ordenador, de vuestros ordenadores, teléfonos móviles, tablets, para escuchar esta presentación. Como decía Sebastián, y quiero acogerme a sus acertadas palabras, realmente quisiera yo en este caso, que esto no fuera un monólogo por mi parte. Es verdad que, claro, el que hace la presentación, el ponente, lógicamente tiene que exponer una serie de cuestiones que son las que dan paso a una serie de reflexiones, pero también insistiendo, como ha dicho muy bien Sebastián, vuestra participación. Mirad, los cursos realmente los plantea primero la organización, la temática, etcétera, y también, sin duda alguna, nos encargan a los ponentes, a los presentadores, a los profesores que lo desarrollemos. Pero un curso sin la participación, bueno, sin la asistencia, como es lógico, y sin la participación de quienes asisten, se queda, si me lo permitís, descafeinado. Por lo tanto, en la organización del curso se ha planteado dos partes, una parte de exposición, en este caso mía, y otra parte de diálogo, de participación, de taller, en la que tratamos también de paliar el problema de no estar presencialmente juntos, pero sí que lo estamos a través de las redes sociales y en este caso a través de Internet. Por lo tanto, hoy va a haber también un taller en la primera y en la segunda presentación y os pido por favor que en la medida en que lo creáis oportuno y también que duda cabe que os apetezca, pues podáis formular alguna pregunta. La canalicéis a través del chat, a través de Sebastián, que si es tan amable me las puede trasladar y cuando estemos en la parte de taller, pues evidentemente la abordamos. Sobre todo porque, mirad, hay diferentes cuestiones, algunas cuestiones que se os plantean a vosotros en el día a día de vuestras actividades, de vuestras instalaciones y también incluso preguntas, dudas, discrepancias que también pueda haber, es decir, cosas en las que no estoy de acuerdo con lo que yo expongo, que obviamente hay que dar cabida a lo mismo, no solamente es la aceptación de lo que uno escucha, sino también la contestación de lo que uno escucha. Y al menos en mi caso lo agradecería porque eso enriquece. Es decir, cuando me digáis si es que procede, José Luis, no estoy de acuerdo con esto o no estamos de acuerdo con esto o en esto te has equivocado. Yo no estoy en posesión de ninguna verdad y por supuesto que también me equivoco, claro que me equivoco, muchas veces más de lo que yo quisiera. Por lo tanto, con la mayor modestia y humildad, si alguien quiere corregirme alguna cosa, pues con mucho gusto lo acepto y además que se razone y yo también daré mis razones. Y eso crea un sano debate de análisis sobre las cosas. Por lo tanto, fijaros si hay cabida a poder hablar. Aunque ya sé, lo sé, porque yo también paso por eso, que es difícil romper el hielo, decir, bueno, ¿y qué pregunto, qué digo
no me apetece, mejor me quedo callado. Pero bueno, alguien de los que estáis ahí ahora mismo vosotros, vosotros, pues quisiera que alguien diera el primer paso. Y a partir de ahí seguro que más se van a animar. Así que esa primera o primer asistente de los que estáis ahí, os interpelo y os invito a que, por favor, cuando llegue la parte de taller, alguno haga alguna pregunta, insisto, aunque sea para demostrar que no estáis de acuerdo con lo que yo he dicho. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos para allá. Efectivamente, vamos a ver movilidad y accesos en las instalaciones deportivas. El índice, tal y como vimos ayer, en la que correspondía de planes de emergencia, pues vamos a hacer una introducción a la gestión de espacios, los componentes esenciales que son el aforo, accesos, permanencia y uso, y también la misma estructura. ¿Quién dice lo que hay que hacer? ¿Para qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Con quién hacerlo? ¿Con qué hacerlo? Y luego el taller, que será un análisis de imágenes y casos prácticos. En la introducción vamos a hacer gestión de 3 cuestiones: los espacios, la movilidad en esos espacios y la concurrencia a los mismos. Las características del espacio a gestionar. Primero nos planteamos desde la perspectiva de un plan de actividad, complementario sin duda alguna al plan de emergencia o al plan de autoprotección, etcétera, etcétera. Un plan de actividad. ¿De actividad dónde? En un recinto, en un espacio cubierto, descubierto, etcétera. Entonces, lo primero es que necesito saber la superficie. Es decir, ¿qué tengo que gestionar en cuanto a espacio? Luego, si tiene alturas, puede ser en un edificio, como por ejemplo en el caso que hemos estado viendo ayer y también hoy, en el caso del pabellón Moisés Ruiz, o puede ser una pista polideportiva al aire libre, etcétera, etcétera, si tiene alturas. Luego, su capacidad, es decir, cuánta gente cabe dentro de esa superficie y esas alturas. Después, los aforos, que no es lo mismo, y lo veremos reiteradamente a lo largo de esta presentación. Y los aforos pueden ser totales y parciales. ¿Cuáles son los totales? Pues los totales es el conjunto de todo el espacio a gestionar. ¿Y cuáles son los parciales? Pues dentro de ese conjunto, las diferentes zonas y sectores en los que yo puedo dividir ese espacio. Quiere decirse esto lo siguiente. Mirad, a veces cuando dice, hombre, ¿cuál es el aforo de tal recinto deportivo? Supongamos que 2.000 personas. Ah, muy bien, 2.000 personas. Entonces, si yo controlo el aforo, sé que no debo de dejar entrar más que 2.000 personas. ¿Con eso lo tengo gestionado? No, no. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que todos nosotros vamos a hacer un viaje en avión. Un viaje en avión y nos dicen, bueno, la capacidad del avión es de 300 plazas. Hombre, es un avión grande, un avión hermoso. Sí, 300 plazas. Bueno, pues quiere decirse, y además en este caso el aforo, es decir, no se autoriza nada más que 300 personas, porque luego veremos la diferencia entre capacidad y aforo, aunque entiendo que lo conocéis. Mire, el aforo es 300 personas. Eso sí, las 300 personas se dividen en clase preferente o business, preferente y turista. Ah, muy bien. Nosotros, como somos, o al menos yo, con una digamos, capacidad económica modesta, pues voy a turista. Bueno, y cuando estamos en pleno vuelo, todos sentaditos ahí, decimos, hombre, y ya que estamos aquí, resulta que están repartiendo comida y bebida en business, perdón, y no nos dan a nosotros. Pues no, todos los de turista nos vamos a ir ahí para que nos den, para obligarles a que nos den. Y entonces toda la gente que estamos en turista nos vamos a primera clase. Ahí se produciría un exceso de aforo. Un exceso, es decir, el conjunto del avión, es verdad que vamos las plazas que están establecidas, pero en un momento determinado hay un desplazamiento de personas hacia una zona, con lo que se produce un exceso de aforo parcial. Eso, sin duda alguna, en el caso de un avión, podría incluso hasta afectar a la estabilidad del vuelo. Y también, en el caso de una instalación deportiva, puede producir, digamos que, interferencias en cuanto a la realización de la actividad. Por lo tanto, no solo desde el punto de gestión, desde el punto de vista de gestión, podemos conformarnos con decir, hombre, si yo tengo 2.000 personas de aforo,
solamente van a pasar 2.000 personas. Perfecto, pero ese es un primer paso. El segundo paso es que, dependiendo de los sectores y el aforo parcial de los sectores, realmente en esos espacios parciales no haya más gente que la que está establecida. Luego, ubicación. Pues la ubicación es muy importante. Es muy importante porque necesitamos saber en ese plan previo de actividad la localidad, dentro de la localidad el distrito, el barrio, la zona. ¿Por qué? Porque dependiendo de la actividad y dependiendo, ahora hablaremos de una serie de cuestiones, claro que me importa saber cuál es la localidad, cuál es su entorno, cuál es su ámbito social, cuáles son sus costumbres, etcétera, etcétera. Incluso cuáles, como vamos a ver después ahora, las vías de acceso. Porque para una llegada, una salida, una aglomeración, cualquier circunstancia, sí que es importante saber cuáles son el entorno o el perímetro alrededor de esa superficie o espacio deportivo. Después los transportes, porque si hay unas buenas comunicaciones, unos buenos transportes, pues a lo mejor es disuasorio de que la gente utilice el vehículo propio y no haya embotellamientos y sobre todo un problema de lo que ahora abordamos, el tema de aparcamientos. No siempre es posible que haya unos buenos aparcamientos y por lo tanto sería una disuasión bastante buena el que hubiera unos transportes públicos que pudieran acercar y luego sacar a la gente y llevar a sus sitios respectivos para que no haya ese problema. Y luego la zona circundante a lo que es la superficie en la cual vamos a desarrollar la actividad. Todas estas cuestiones son las que vamos a tener en cuenta o hay que tener en cuenta en un plan de actividad. Si nosotros hiciéramos un plan de actividad, si tuviéramos la ocasión de poder hacerlo, pues entonces tendríamos que tener presente toda serie de factores, porque son los que van a determinar cómo podemos hacer la gestión de espacios. Características de las actividades previstas. Sin duda alguna, el tipo de actividad va a ser determinante en ese plan de actividad. No es lo mismo, como decía ayer, un partido entre dos equipos rivales de una competición por equipos que, por ejemplo, una exhibición de deporte infantil o de gimnasia rítmica, sin duda alguna. Es decir, las necesidades tanto de control como de desarrollo son totalmente diferentes en las partes, digamos, más esenciales. Después, saber la duración, si va a ser un día, 2 días, los horarios y la estación del año. Mirad, los que vivís en Almería, los que, si me lo permitís, tenéis la gran suerte de vivir en Almería, lo único problema climatológico que tenéis es a lo mejor el rigor del verano. Pero fijaros lo que significa, por ejemplo, vivir como yo en Madrid. En verano es terrible el calor, un calor efectivamente seco, pero un calor muy fuerte, muy duro. Y el invierno también es muy duro, es decir, que a lo largo del año las variaciones climatológicas son muy extremas. Inviernos muy duros y veranos muy duros. Decimos que en Madrid hay un refrán que dice que en Madrid son 3 meses de infierno y lo demás invierno, porque es verdad que la primavera es muy breve y el otoño, que quizás sea la estación en la cual estamos ahora mismo, es más benévola, pues es un poquito más larga, pero en general es, repito, un clima continental, como todos sabemos, y además un clima continental extremo, duro. Entonces, claro que importa saber la estación del año. No es lo mismo hacerlo en primavera que en otoño, en época lluviosa, en invierno, un invierno frío, donde si la gente está esperando a poder entrar y está unos minutos fuera a una temperatura bajo cero, pues naturalmente se pueden crear situaciones de impaciencia, de inquietud y de molestia. Y no digo nada si, por ejemplo, la actividad la estamos haciendo en Soria, o en Burgos, o en Valladolid, o en Zamora, o en Palencia o en León, donde el clima todavía es mucho más extremo y sobre todo en los meses de invierno son durísimos. Respecto a eso, y luego lo tocaremos, en lo que ya hemos pasado y esperemos que ya se vaya solventando, que es el tema de ventilación por la cuestión de la pandemia del COVID-19. Fijaros que cuando nos decían, recomiendan, y se ha hecho así, en las instalaciones deportivas, incluso en los centros escolares y en los centros universitarios, que decían, bueno, la mejor ventilación es la ventilación natural y sobre todo en aquellos sitios donde no hay ventilación forzada o climatización. Entonces lo que hay que hacer es ventilación cruzada, es decir, abrir las ventanas,
abrir las puertas, establecer corriente y naturalmente ahí la calidad del aire es buena y parece que no se concentran los virus. Bueno, esa recomendación que se ha seguido, pues hacerla en Almería supongo que puede ser molesto, porque además en invierno, aunque la temperatura es más agradable que luego en el centro o en el norte de Madrid, también la humedad afecta, pero bueno, es más o menos llevadero. Pero imaginaros una temperatura de 3, 4, 5, 7 bajo cero en un Soria, en un Burgos, a veces en un Madrid, como a los niños y en las instalaciones deportivas abren las instalaciones para ventilación cruzada. Es terrible, incluso aunque tengas un sistema de climatización y, por supuesto, dentro de la climatización, la calefacción, el coste económico de atemperar un aire que en el exterior está a 3, 4 bajo cero y ponerlo a temperatura confort normalita de 21 o 22 grados, un 50, un 45, un 50% de humedad, no es tan sencillo. Por lo tanto, era una recomendación que evidentemente ha habido que hacerlo y, como habéis visto en muchos casos, pues los chavales, por ejemplo, en los colegios, iban las criaturas con guantes, calcetín doble y una manta por encima. Es decir, que además de la mascarilla y toda esa serie de cuestiones, las criaturas estaban con una manta porque se morían de frío. Es decir, que lo que no se contagiaban con el virus, lo que cogían era la pulmonía por las corrientes de aire. Bueno, eso es un tema que lamentablemente no se ha paliado del todo porque en una ocasión, al menos en mi caso, he recomendado que cuando era todavía la primavera y el verano se instalaran y que hubiera además por parte de las administraciones competentes subvenciones para poder hacerlo, se instalaran sistemas de climatización en estos sitios dentro de lo posible para que efectivamente hubiese una calidad del aire adecuada, no ya solo porque haya virus o porque no lo haya, sino también porque hay otras circunstancias como puede ser la presencia de CO2 en la cual no se está teniendo en cuenta generalmente dentro de espacios cerrados. Bien, por lo tanto, todo eso viene a tenor del tema de estación del año donde la climatología es más extrema. Bueno, perfil de los concurrentes, importante dentro de nuestro plan de actividad. ¿Por qué? Pues que según el tipo de actividades, como decía antes, probablemente el público que asista a un encuentro de dos equipos deportivos y sobre todo en deportes donde puede haber mayor conflictividad, no es lo mismo que en deportes donde realmente no hay ese tipo de problemas. Según el entorno también afecta y mucho, sin duda alguna, al público que va a ir y las situaciones de conflicto previsibles. A veces porque, por ejemplo, la instalación deportiva se encuentra en una zona conflictiva incluso de aparcar los coches si no sabemos la seguridad que va a tener el que no nos quiten el coche o que puedan robarlo o que puedan deteriorarlo, o también porque efectivamente sea una zona deprimida y ahí puede haber problemas o no lo es, o está suficientemente vigilada. Por lo tanto, todo eso va a tener una incidencia importante en la cuestión de ese plan de actividad. Y vamos a la gestión de los espacios propiamente dicha. Lo primero es distribuir el espacio. Tanto si está ya establecido en una instalación, de la cual nos hacemos cargo, o en muchos otros casos, y creo que en muchos de vosotros estáis en esa situación, utilizáis un espacio que o bien es cedido, o bien es alquilado, o bien es, digamos, ganado un concurso para gestionar. Entonces, lo que hay que hacer es una gestión de espacios, perdón, que es que se me ha metido una cosa en el ojo, una gestión de espacios que o está establecida o nosotros podemos establecer o modificar. La distribución de espacios es una división de espacios horizontal y vertical. Recinto, zonas, sectores, alturas. La localización de esos espacios, identificarlos, señalizarlos y poner información complementaria. Por ejemplo, cuando entramos en un recinto deportivo, pues necesitamos que haya un panel en donde nos indiquen zona de vestuarios, zona de espectadores, zona norte, zona sur, etcétera. De tal manera que de un primer golpe de vista, sin tener que estar preguntando, la gente puede informarse con claridad de la zona a la que queremos ir o la zona a la que nos corresponde ir en función o de la intervención que vamos a hacer. Somos deportistas, somos árbitros, somos jueces, somos espectadores, somos periodistas, etcétera, etcétera.
Después, utilización de los espacios. Una vez que tenemos establecidos o están establecidos, hay que hacer un planteamiento de utilización de los espacios. Ubicación y uso según necesidades y condiciones seguras. Condiciones de visibilidad en el caso de los espectadores. Lo primero, por calidad del servicio deportivo que estamos prestando. Segundo, para no generar situaciones de conflicto, para no generar incomodidad. ¿Cuántas veces? Pues por apurar el que haya más localidades, porque hay una mayor demanda, o porque realmente lo que queremos es cuanta más gente mejor dentro de el aforo máximo autorizado. Pues hay una hermosa columna, un hermoso pilar que casi impide la visión y tenemos una butaca de una de dos, o un asiento, o que está pegado a la columna y casi no podemos movernos, o que nos impide en determinado giro de la cabeza y ángulo de visión poder percibir lo que ocurre en la pista. O incluso también estando dentro de la zona de juego o en la zona de técnica donde están los entrenadores, etcétera, etcétera, también elementos constructivos que puedan dificultarlo. Hombre, los elementos constructivos no podemos quitarlos, porque si no se nos va a caer la instalación, pero sí, dentro de lo posible, en el ámbito de lo que estamos hablando, gestión de espacios, tratar de minimizar las molestias si es que esas se pueden producir. Localidades con o sin asiento y con o sin numeración. Eso luego vamos a ver alguna imagen en donde vamos a poder observar las diferentes localidades que hay en el pabellón Moisés Ruiz y haremos un análisis de lo mismo por este criterio. Los accesos, tanto de entrada como de salida. Es verdad que generalmente los accesos de entrada son también los de salida, pero hay circunstancias, como conocéis perfectamente, que como consecuencia del COVID-19 y mientras que se mantengan determinadas pautas de evitar contagio, se tienen que diferenciar unas puertas para entrar y otras puertas para salir, con el fin de que no haya ni colisiones ni que se junten demasiadas personas en proximidad. Mirad, eso depende naturalmente de las disposiciones que establezcan las autoridades competentes en cada comunidad autónoma. En vuestro caso, lógicamente, la de Andalucía. Y sabéis que incluso se ha hecho y se hacen diferenciaciones en función de la incidencia epidemiológica que pueda ocurrir en una provincia, en una ciudad e incluso dentro de una ciudad diferentes distritos y sectores, si la ciudad es grande, por ejemplo, en el caso de Madrid. Pero habrá que estar siempre atento a esas disposiciones que van a incidir, que inciden, como sabéis perfectamente, en ese plan de actividad. Por lo tanto, el plan de actividad tiene que ser algo que tengamos con una agilidad, con una flexibilidad suficiente como para poder modificarlo. Y todo esto, cuando digo plan de actividad y cuando me refiero a él, es porque hay que documentarlo. Siempre cualquier acción que vayamos a hacer debe de ser documentada. ¿Para qué? Primero, para que quede constancia de lo que hacemos, cómo lo planteamos y cómo lo desarrollamos. Y para que cualquier persona, y por supuesto nuestra organización, tenga un elemento común y homogéneo de actuación. Obviamente, esto debe de estar hecho por las personas responsables de la actividad y consensuado, naturalmente, con los responsables de la instalación. Si los responsables de la instalación son los mismos que la actividad, pues no hay otra cuestión, es decir, que son los mismos. Pero si no lo fueran, naturalmente hay unas responsabilidades por parte de quien organiza la actividad y unas responsabilidades por parte de quien gestiona o es el titular o titulares de la instalación. Después, espacios de recepción, es decir, de entrada, de información y también de encuentro. Todos sabemos que siempre, pues cuando vamos a un sitio, hemos quedado con una persona, cuando salimos a veces, oye, mira, a la salida nos encontramos en tal sitio, en el vestíbulo, tal, o mira, no sé muy bien por dónde tenemos que entrar. Si te parece, quedamos en el punto de encuentro dentro de la instalación, quedamos a tal hora y a partir de ahí, pues ya vamos juntos o bien al vestuario o bien a la zona de espectadores o lo que sea. Y naturalmente también los diferentes servicios. Y cuando digo servicios, no solamente son los aseos, como es lógico, sino pues servicios de restauración, etcétera, etcétera.
Todo eso estará dentro de nuestra distribución de espacios. Movilidad. Movilidad dentro de los espacios. Bueno, yo la tengo planteado, incluso sobre plano o sobre planos, cuál es mi distribución de espacios. Repito, teniendo en cuenta la configuración del espacio desde el punto de vista constructivo. No puedo quitar columnas, no puedo quitar pilares, no puedo modificar escaleras, pero dentro de ello, evidentemente, sí podré jugar, en el mejor sentido de la palabra, con la utilización de los espacios o incluso poner elementos de separación, en caso cuando aficiones rivales pueden tener situaciones de conflicto. Aparte de poner elementos de interposición, también puedo poner espacios libres o neutros de interposición. Movilidad dentro de los espacios. Pues primero, movilidad interna, tanto vertical como horizontal. Itinerarios, direccionalidad y sentidos únicos o dobles. Importante el tema de diferenciar la direccionalidad. La dirección sabéis que es única, pero cada dirección puede tener un sentido único o un doble sentido. En este aspecto hay que tener en cuenta lo que puede ser la colisión de flujos. Ese problema es el que determinó el gravísimo accidente en el Madrid Arena. Como recordaréis, era un vomitorio de la instalación deportiva en la cual se estaba celebrando, que ahora hará años el día 31 de este mes, se estaba celebrando un espectáculo musical, Steve Aoki, que es ese DJ, y entonces, pues en un momento determinado, cuando iba a intervenir esta persona, permite la dirección de la actividad, el que un montón de gente que estaba en el exterior y que les habían dicho que cuando entrara Steve Aoki por un precio más barato podían entrar, abren el portón de carga de la instalación y entran por allí. Cuando todos entran, entonces la gente que está en el centro de la instalación, es decir, lo que es en la pista, muchos se encuentran agobiados por la cantidad de personas y tratan de salir. Y en este caso, como se reducen vomitorios, es decir, utilización o mala utilización de los espacios por parte de la gestión de quien tenía la actividad, pues entonces se encuentran con que unos quieren salir y otros quieren entrar. Como además lo hacen por un suelo que está en rampa, entonces, ¿qué ocurre? Que la colisión de los flujos en una misma dirección hace que algunas personas en la tensión caigan al suelo. Y los que están atrás, en un sentido y en otro, siguen empujando porque no saben por qué no pueden avanzar. Y lo que hacen es aplastar a quienes han caído. ¿Quiénes caen? Pues las personas que generalmente son más vulnerables. En este caso, 5 chicas jóvenes que desgraciadamente unas fallecen en ese momento y otras a los pocos días. Ese es el gran problema, esa es la lección, entre comillas, la triste lección que nos da el hacer la gestión de espacios y evitar esa colisión de flujos. En ese caso fue una situación extrema, pero una situación que se había producido más veces y que incluso esa noche, como consecuencia de que unos desaprensivos lanzan bengalas y petardos, con lo cual hay momentos de cierto pánico y cierto desplazamiento de la gente, pero todo eso se consiente, pues se venía produciendo, pero esto es como decir que tantas veces va el cántaro a la fuente que una vez se rompe, pues en esa ocasión se rompió. Lección que hoy trasladamos, pues el tema de evitar por todos los medios que se produzcan colisiones de flujo, sobre todo cuando hay muchísima gente dentro de un recinto deportivo. Y luego, el tema de accesibilidad, nunca me cansaré de ello y además luego, es decir, que en la segunda parte de la jornada de hoy, cuando hablemos de evacuación asistida, voy a profundizar en este tema que me parece que es muy importante, muy importante. Pero también no solamente en situación de emergencia, sino en situación de normalidad, lo que conocemos como accesibilidad para personas con movilidad reducida. Es decir, tanto tener espacios reservados como vías de llegada, de salida, también accesibles. En esto quiero introducir un elemento que luego, es decir, que en la segunda parte de la jornada de hoy desarrollaremos como consecuencia de lo que estoy diciendo, es decir, la evacuación asistida. ¿Qué entendemos por movilidad reducida? Generalmente,
Como sabéis, eso se asocia con personas en silla de ruedas. Es decir, la PMA, persona movilidad, PMR, persona movilidad reducida. Pero no todas las personas con movilidad reducida es como consecuencia de que tienen que desplazarse en silla de ruedas. No son personas, por ejemplo, que tengan problemas de movilidad por edad, porque tienen, por ejemplo, una lesión ocasional como puede ser un esguince, porque puede ser también una rotura de una pierna, porque puede ser una mujer en avanzado estado de gestación, porque pueden ser niños pequeños o algún otro tipo de discapacidad, como algunos que son los de acondroplasia. La acondroplasia, sabéis lo que es el enanismo. Afortunadamente, ya en España y en el mundo cada vez hay menos como consecuencia de los avances médicos, sobre todo en la gestación y en los nacimientos, pero sigue habiendo personas con ese déficit. Pero el que no haya muchos no quiere decirse que no sean casos que haya que tener una sensibilidad especial. Luego, cuando veamos en la segunda parte el tema de evacuación asistida, os diré una pequeña historia que yo viví con personas con acondroplasia y por lo cual me creó a partir de ese momento una sensibilidad especial que trato siempre de trasladar cuando imparto un curso, como es este caso. Bien, pero en concreto, para no extendernos más, accesibilidad para personas con movilidad reducida. Es decir, por ejemplo, debemos de tratar que haya un espacio que esté a nivel de enrasado con la cota cero, es decir, con la calle, que no tengan que subir y que no tengan que bajar. Si lo tienen que hacer, que las rampas, como dice el Código Técnico de Edificación, no tengan una inclinación superior a 12%, porque vuelvo a insistir, no solo pensemos en personas con silla de ruedas, sino también personas que a lo mejor tener que subir una cuesta empinada como consecuencia de la rampa les puede costar muchísimo trabajo, o al bajar puede ser que tengan también dificultad porque se embalan debido a la pendiente que tiene la rampa. Bueno, pues continuamos. Concurrencia a los espacios. En este sentido, mirar, el COVID-19, la pandemia, las medidas que ha habido que adoptar, que aún se siguen adoptando y que es más, en mi forma de ver, creo que algunas debieran de permanecer. Por ejemplo, el escalonamiento de entradas y salidas. Los flujos de entrada, que evidentemente se pueden programar y que se pueden calcular. Evitar las esperas prolongadas, porque eso puede generar situaciones de conflicto y, desde luego, de incomodidad. Y eso, claro que si hay una gestión adecuada de concurrencia, sin duda alguna se puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en muchas ocasiones el organizador dice, bueno, yo podría abrir 5 puertas, pero supone que tengo que poner 5 personas a controlar la entrada. Eso tiene un coste más elevado y yo creo que con abrir 2 es más que suficiente. ¿Que la gente tiene que esperar un poquito? Bueno, pues son a lo mejor chavales jóvenes, tampoco les va a importar mucho y si les importa, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? A veces puede ser un poquito más incómodo. Bueno, eso, sin entrar en cuestionar ningún planteamiento y respetando todos, hombre, debería de tratarse de evitar si es posible. Por lo tanto, evitar esperas prolongadas, ordenación de las entradas y las salidas, evitar aglomeraciones a través del cálculo de flujos, establecer una zona perimetral neutra. ¿Cuántas veces ocurre que hay una aglomeración, un apelotonamiento de personas que quieren entrar y se juntan con la puerta? Al haber un estrechamiento en la puerta, ahí se crea una situación de conflicto. Codazos, el niño que se me ha perdido, la mochila que se me ha caído, usted me ha metido un dedo en un ojo, señor, pues usted no se ponga ahí, etcétera, etcétera. Eso es evitable, poniendo una zona perimetral neutra, de tal manera que la zona en donde el sector, donde está la puerta propiamente dicha, esté despejada. Encauzamiento de entrada, poniendo, por ejemplo, vallas en zigzag para que una vez que se hayan introducido ahí, haya un encauzamiento y evitar que haya una aglomeración.
Evitar, sin duda alguna, situaciones de conflicto que se pueden generar como consecuencia de todo lo que hemos dicho. Evitar retenciones y cuellos de botella por estrechamiento de paso. No solamente en las puertas de entrada, sino una vez dentro, en la movilidad interior. La duda de a dónde voy, si hay una información inadecuada, por dónde debo de entrar, pregunto, espero a que venga mi amigo o mi compañero o mi pareja que de momento no ha entrado y hemos quedado aquí. Todo eso hay que evitarlo y eso es parte de la gestión de concurrencia a los espacios. Evitar taponamientos en las salidas, indicar no pararse. ¿Cuántas veces a lo mejor estamos espectadores en asientos distintos y dice, oye, mira, a la salida te espero y entonces vamos juntos y tomamos unas cañas? Ah, fenomenal. Pero la espera es justo en la puerta y está dificultando la salida de otras personas. O deportistas. Oye, mira, ahora mismo me ducho y me esperas a la salida y ya vamos juntos. Bueno, sí, fenomenal, pero en un espacio que permita no dificultar la salida de espectadores, de otros deportistas, etcétera, etcétera. Y luego, pues, como acabo de decir, evitar colisiones de flujos, como ha quedado, digamos, acreditado con el ejemplo del Madrid Arena. Componentes esenciales de gestión de espacios. Ahora vamos a los 4 componentes fundamentales. El foro, el acceso, la permanencia y el uso. Eso es el común denominador de todos la gestión de espacios. Aforo, acceso, permanencia y uso. En todas las circunstancias, en todas las actividades. ¿Quién dice lo que hay que hacer? Pues en el caso de Andalucía, lo primero, la Ley 13/1999 de espectáculos públicos y actividades recreativas, el Decreto 10/2003, Reglamento General de Admisión de Personas en Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas, el Decreto 195/2007 de Condiciones Generales para la Celebración de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de carácter ocasional y extraordinario, la Ley 5/2016 del Deporte de Andalucía y aquí me detengo unos segundos. Esto es la legislación no exhaustiva, seguro que hay algún decreto más, alguna cosa más de desarrollo o incluso alguna ley nueva o algún texto legal que a mí se me ha escapado. Pero hay una cosa, mirad, hay un viejecito, un viejecito que todavía está por ahí, que es el viejo Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de ámbito estatal, pero de aplicación en toda España. Y es el Real Decreto 2816 de 1982. Muchas veces cuando yo he dado un curso y en diferentes comunidades autónomas, también a veces, dependiendo de qué comunidad autónoma, te dicen, no, es que aquí tenemos competencias totales en materia deportiva. Bueno, sí, pero esto sigue siendo de aplicación. No, porque lo ha dicho un jurista. Bueno, ahí no quiero entrar. Yo lo que os digo es que es digamos, una legislación consolidada que es de aplicación en todo el territorio nacional. Luego, si hay alguna excepción, bueno, pues entonces habría que aplicarla. Pero sigue estando ahí. Y este viejo reglamento del año 1982, pues resulta que tiene cosas como, por ejemplo, alguna en donde dice que en actividades recreativas, en espacios también deportivos, es obligatorio tener personal de vigilancia cuando haya más de 100 personas. Imaginaos la cantidad de sitios en donde eso se puede producir. Bueno, no voy a pormenorizar en esta cuestión, pero yo os diría que si no lo conocéis, que supongo que lo conocéis, pues leyeréis un poquito o en todo caso, si necesitáis algún tipo de aclaración o consulta acerca de esto, pues podéis canalizar bien ahora la pregunta o incluso cuando acabe el curso. Yo siempre lo hago así. Cuando imparto un curso o una parte de un curso, como es el caso que tenemos ahora mismo, si a tenor de ello alguien tiene algún tipo de duda, se canaliza a través de quien ha organizado el curso y yo con muchísimo gusto siempre doy contestación a la pregunta. Por lo tanto, mi ofrecimiento está abierto y expongo a vuestra disposición. ¿Para qué hacer? Pues para dotar de condiciones seguras a las personas que concurran y o trabajen. Siempre tengo presente este doble aspecto de personas en un espacio deportivo. Quienes acuden
para la práctica deportiva, para presenciar un evento, y quienes trabajan, sin duda alguna. Los trabajadores son tan importantes como los espectadores o los deportistas. Y en los recintos y espacios de realización. Para cumplir con las obligaciones y responsabilidades que establece la legislación y normativa de aplicación. Atención a esto. Mirad, uno de los primeros riesgos que tiene el organizador y el titular de una instalación en el cual se realizan actividades es no cumplir con la norma. En muchísimas ocasiones, cuando yo he hecho auditorías, me dicen, mire, es que esto, la verdad es que yo no lo conocía. Auditorías, digamos, internas, no de fiscalizar, no de sancionar, sino auditorías de queremos saber si tenemos el cumplimiento de las normas. Entonces yo hago un informe, hago la auditoría, un informe y digo, mire, hay un incumplimiento de esto y esto. Y entonces muchas veces quien es responsable o responsable, director deportivo, gerente, gestores, hombre, es que esto no lo sabíamos. Es que claro, si tenemos que aplicar toda la normativa, es que es muchísimo, es que hay muchas cosas que no las sabemos, es que yo incluso jamás me dijeron esto. Y yo siempre les digo, es verdad. Es verdad. Si efectivamente hubiera que saberse o conocer toda la normativa de aplicación, madre mía, tremendo. Pero hay dos cuestiones a tener en cuenta. Una, que aunque no pase nada, sí que hay una responsabilidad por incumplimiento. Pero si encima pasa y hay daños personales o incluso materiales de terceros, sin duda alguna habrá que indemnizar. Porque cualquier juez va a decir, oiga, argumentos, señoría, mire, es que yo no lo sabía. Hombre, vamos a ver, si yo iba a saberlo, fíjese usted, si buena voluntad la tenemos todos, claro que lo habría hecho. Y entonces su señoría diría, bien, 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 pero mire, hay un artículo en el Código Civil, que es el 6, que muchas veces repetimos todos como un mantra, aunque no siempre se sitúe en el artículo y en dónde, el Código Civil, que es que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Por lo tanto, si usted lo ignora, eso no le exime de que tenga que cumplir. Por lo tanto, cuando ahora digo, para cumplir con las obligaciones y responsabilidades que establece la legislación y normativa de aplicación, es que efectivamente puede ocurrir o puede pasar que se produzca un suceso en donde haya daños, y en ese caso, pues lógicamente incluso hasta la cobertura de la póliza de responsabilidad civil pudiera tener exenciones en cuanto al pago de indemnizaciones como consecuencia de incumplimiento de normativa. Ojo con eso. Ojo con la letra pequeña de las pólizas de responsabilidad civil. Y también, sin duda alguna, porque hay un incumplimiento de normativa en cuanto a que por eso se ha producido un daño. Pero puede ocurrir que haya una denuncia, que haya una inspección, que haya una reclamación, y todo eso, efectivamente, porque no se esté cumpliendo. De ahí que hay una de dos. O nos sabemos todo y lo podemos aplicar, o hay que tener personas o entidades que nos puedan hacer una auditoría y nos digan, señores, aquí falta esto, hay que hacer esto, etcétera, etcétera. Después, pues como acabo de comentar, para evitar sanciones por incumplimiento y posibles consecuencias legales y, dependiendo de los daños, hasta penales. Y por calidad del servicio deportivo que se presta. No solamente las cosas hay que hacerlas por miedo. Hombre, es que, vamos a ver, si nos pillan, no. Tenemos que tener un poco de conciencia, o mucho diría, de conciencia de cuál es nuestra responsabilidad en cuanto a la calidad del servicio deportivo. E incluso que esa calidad sea tan manifiesta, incluso poniéndolo en valor, de que digan, en esta instalación deportiva sí que nosotros hacemos esto y usted, pues como el eslogan de publicidad, y si encuentra algo mejor, cómprelo. Pero efectivamente es así. Bueno, ¿cómo hacerlo? Pues mirar, el foro, el acceso, la permanencia y el uso tienen que estar condicionados por requisitos, información de los requisitos, control de cumplimiento de los requisitos y actuación en caso de incumplimiento. Eso es el elemento esencial
de la gestión de concurrencia. 4 elementos básicos: aforo, acceso, permanencia y uso. 4 cuestiones básicas respecto a cada uno de ellos. El aforo, requisitos de aforo, información del aforo, control de aforo y actuación en caso de incumplimiento de aforo. Igual el acceso, igual la permanencia e igual el uso. Pero lo vamos a ver. Aforo. Primero, diferencias entre capacidad, que es densidad de ocupación, y aforo. ¿Qué es densidad de ocupación? Pues nos lo dice el Código Técnico de Edificación en el documento básico SI, que es seguridad en caso de incendio, el número 3. Dice, es el número máximo de personas que pueden ocupar la superficie útil de un espacio según establece el propio Código Técnico de Edificación. Y aquí yo haría una pregunta, os haría una pregunta. ¿Conocéis cuál es el establecimiento de densidades que tiene el Código Técnico de Edificación? Ya sé que no me vais a contestar, pero quiero que hagáis una reflexión. Supongo que muchos, ojalá todos, vosotros lo conozcáis. Pero ojo, cuando estamos proponiendo a la autoridad competente la autorización de un aforo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el cálculo de densidad de ocupación. Y luego el aforo, ¿qué es el aforo? Pues es el número máximo de personas autorizadas por la administración, la que sea competente, a permanecer en un local, recinto o establecimiento durante el desarrollo de una actividad autorizada en su licencia o documento administrativo equivalente, según el Código Técnico de la Edificación. Es decir, que yo por una parte tengo que calcular, saber cuál es la densidad de ocupación en el espacio útil y sobre eso solicitar la autorización del aforo, que puede coincidir con la densidad de ocupación o no, en función de diferentes criterios. ¿Cuál puede ser? Pues uno de ellos es la capacidad de evacuación del local en el cual se produce o se realiza la actividad. A veces dice, hombre, la densidad es 2000 y resulta que el aforo me lo han reducido. Claro. Primero porque puede haber alguna situación de conflictividad, violencia, etcétera, etcétera. Y después porque a lo mejor sí que la superficie útil permite esa capacidad, pero la evacuación, y lo veremos, en un tiempo determinado, ya lo vimos, entre 15, 20 minutos, incluso la Ordenanza de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid establece el límite de 10, para que puedan salir en 10, 15 o 20 minutos, dependiendo del sitio. Porque si eso no se produce y se puede calcular, calculando, y valga la redundancia, el flujo de salida en función de la anchura y cuál es la velocidad de paso de una persona normal, si eso no se produce, reducen el aforo, aunque la capacidad sea mayor. Pero estamos diciendo algo importante, y es que el elemento de referencia es la densidad de ocupación. ¿Y cuál es la densidad de ocupación? Pues supongo que muchos de vosotros decís, hombre, si esto ya me lo sé yo, si esto es súper conocido, hombre, claro que es conocido. Pues fijaros, está desde el año 2006 y permanece. Y es la tabla 2.1 de densidades de ocupación del documento básico Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de Edificación. Como sabéis, o al menos que os lo digo, dentro de la tabla esta de densidades hay muchas cosas, hay muchas actividades docentes, etcétera. Pero también están concretamente las de pública concurrencia. Las de pública concurrencia son, entre otras, actividades deportivas, recreativas, etcétera, etcétera. Y establece estos cálculos de densidades, que es el referente para tener esa estimación. Zonas destinadas a espectadores sentados, pues con asientos definidos en proyecto, es decir, que están establecidos por parte del arquitecto que lo haya hecho el edificio, una persona por asiento. Ahí no cabe, hombre, yo voy con un niño pequeño, me lo pongo en las rodillas, no. Una persona por asiento. Sin asientos definidos en proyecto, pues entonces 0,5 metros cuadrados por persona. En la zona de espectadores de pie, 0,25, es decir, 4 personas por metro cuadrado. Entonces, yo os diría que esto es el cálculo, por ejemplo, cuando se hace
de una manifestación en la calle o una concentración de público. Esas estimaciones que a veces hacen las diferentes partes. Hubo una manifestación o una concentración de personas con ocasión de lo que sea y hubo 10.000 personas. Dice, bueno, la policía municipal estima que hubo 3.000. Hombre, pues vamos a ver. ¿Cómo es posible que esos organizadores digan 10.000 y la policía municipal o la parte contraria diga 3.000? Hombre, puede haber una diferencia de un 5, de un 10%, pero no eso. Bueno, son a veces estimaciones que yo no valoro, que se hacen, pero es que es muy fácil. Si tú, y además hay programas en Internet, supongo que los conocéis, para calcular la superficie de un espacio urbano. Si tienes la superficie y pones cuatro personas por metro cuadrado y sabes los metros cuadrados, es muy fácil calcularlo. Es verdad que habrá una pequeña diferencia porque puede haber más o menos aglomeración, etcétera, etcétera. Lógicamente de espacio útil. Pero desde luego una discrepancia, por ejemplo, entre 10.000 y 3.000, no. Es muy fácil saber quién tiene la razón. Lo que ocurre es que, bueno, no todo el mundo sabe esto, que 4 personas por metro cuadrado, y que, bueno, pues que nadie se mete en averiguaciones. Dice, pues bueno, unos dicen 10, otros dicen 3, pues a lo mejor es la mitad. Bien. Pero este es el caso. Zonas de público de gimnasio. Pues con aparatos 5 metros cuadrados por persona. Sin aparatos 1,5. Piscinas públicas. Zonas de baño, superficie de los vasos de las piscinas. 2 metros cuadrados por persona. Zonas de estancia de público en piscinas descubiertas, 4 metros cuadrados por persona. Vestuarios, 3 metros cuadrados por persona. Y vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de sótano, baja y entreplanta, 2 metros cuadrados por persona. Bien, esto lo teníamos, lo tenemos, lo seguiremos teniendo. Tal vez veremos cómo incluso se debería de modificar en función de esta tabla de densidades. Pero viene la pandemia por COVID-19. Y entonces viene la distancia interpersonal. 1,5 metros, 2 metros, se modifica y en función de la distancia entre las personas, lógicamente varía la densidad de ocupación. Lo que a lo mejor era 4 personas por metro cuadrado, se convierte en 1 persona por metro cuadrado o incluso más. Y modifica todo esto. Sí que es provisionalmente, circunstancialmente, pero nos modifica todo. ¿Qué es lo que realmente modifica? La distancia interpersonal que lógicamente afecta a la densidad, a los aforos e incluso, como todos conocemos, hay veces que incluso las autoridades competentes, sanitarias, dicen, no, aparte de esto, el aforo que puede derivarse de esta estimación se reduce al 50% o al 30%. Bueno, estas son cosas como consecuencia de la pandemia que poco a poco ya van desapareciendo y esperemos que vuelva a la normalidad. Pues la normalidad es esto. Y sobre esto se proponen los foros. Comentamos esa distancia interpersonal por COVID-19, la limitación de personas por grupo, la reducción de aforo un determinado porcentaje y la reducción de ocupación en función de la calidad del aire. Y esto, vamos a ver, ¿qué diablos es esto? Pues mirad, como consecuencia de la pandemia, en este caso, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha hecho, están en Internet, entiendo que muchos de vosotros lo conocéis, pero si no, yo lo comento. Dice, fijaros, recomendaciones de operaciones de los sistemas de climatización y ventilación para prevenir la propagación del COVID-19. Pero quiero deciros una cosa, el COVID-19, con todo lo que lamentablemente ha conllevado, pues no solamente es un problema en estos momentos, es que hay una normativa que yo no sé por qué la gente no la está aplicando, que es la concentración de CO2 o el formaldehído o los componentes orgánicos volátiles.
que es calidad del aire en los espacios cerrados, y no se tiene en cuenta, y tiene unas consecuencias a veces importantes, pero no se tiene en cuenta, no hay medidores, ahora sí se han generalizado, pero yo creo que poco a poco irán pasando un poco a la historia, medidores de CO2, porque es muy importante. Es decir, que el COVID-19 lo que nos ha hecho es visibilizar el tema de la calidad del aire en espacios cerrados. Y desde luego, dentro de los espacios cerrados, sin duda alguna, los deportivos. ¿Cómo podemos decir en un gimnasio o en un polideportivo? Hay que respirar profundamente, hay que oxigenar nuestro cuerpo. Si esa oxigenación lo que está es introduciendo CO2 en un porcentaje... ¿Perdón? ¿Sí? Un micro abierto, intento cerrarlo, José Luis. Vale, no pasa nada. Entonces, estamos introduciendo en nuestro organismo CO2 o formaldehído o componentes orgánicos volátiles. Bueno, pues ahora ya que pasa el COVID-19, hay que seguir teniendo en cuenta esto, que era algo que la calidad del aire, las piscinas cubiertas, ahora que ya entra el otoño e invierno. Pues hombre, la calidad del agua es algo que la tenemos presente de siempre, y los controles de la calidad del agua. Pero ¿y la calidad del aire? No se tiene en cuenta. Y el COVID-19 lo que ha hecho es que lo visibilicemos. Pues fijaros las recomendaciones que dice el Ministerio. Caudal mínimo de aire exterior, el parámetro más importante de la ventilación es la renovación de aire por ocupante. Como valor recomendado y ante la incertidumbre de un valor fijo, se recomienda un mínimo de 12,5 litros por segundo y ocupante, incluso para establecimientos comerciales, valor del reglamento de instalaciones térmicas de edificios. Este tipo de medida solo será posible si se disponen unidades de tratamiento específicas de aire exterior. Para asegurar este valor mínimo, se puede trabajar en dos direcciones: aumentar la ventilación o reducir la ocupación. Y dice, y lo subrayo en otro color, en este sentido, es posible que se deba recalcular la ocupación máxima de los espacios en base a la ventilación por ocupante. Yo me temo que esto va a quedar ahí, incluso como algo desconocido, incluso en la aplicación por la pandemia del COVID-19. Pero quiero alertar, incluso a nivel de salud, de la importancia de la calidad del aire en los espacios cerrados, y más ahora cuando las actividades, por cuestiones de climatología, evidentemente, como decía antes, quizá afecten menos a climatologías benévolas como la de Almería, pero no digo ya en Granada o no digo ya en otros sitios de España donde hace un frío tremendo, donde naturalmente no se está teniendo en cuenta el tema de calidad del aire. ¿Y cuántas veces incluso dice, no sé qué me pasa, pero no me encuentro bien, parece que no respiro bien? Pues porque a lo mejor hay una concentración de CO2 tremendo. Y cuando estoy hablando de calidad del aire, no solamente lo estoy diciendo para los concurrentes, ojo, porque los concurrentes están 1 hora, 2 horas. Lo digo sobre todo por los trabajadores que estáis 7, 8 o más horas. ¿Sabéis la calidad del aire del espacio laboral en el cual estáis desarrollando vuestra actividad profesional? No lo sabemos. Y en muchas ocasiones achacamos, no sé qué me pasa hoy, y además incluso veo o noto como que el aire está más espeso. Bueno, probablemente será la presión. Bueno, no digo que no pueda ser, pero estamos hablando de desconocimiento de algo esencial como es respirar un aire de calidad. Bueno, pues ahora hablamos del aforo. Pues los requisitos de aforo autorizado, tenemos que poner cuál es nuestro aforo autorizado, informar de ello. Este local, este sitio, tiene un aforo autorizado de X personas. Control del cumplimiento, es decir, control de aforo, y actuación en caso de incumplimiento, es decir, en caso de exceso de aforo. Y eso, señores, tenemos que tenerlo documentado, previsto y documentado. Pautas, protocolos a realizar en caso de exceso de aforo. ¿Qué hacemos? O incluso algo que luego veremos. ¿Cómo soy consciente de que se ha producido un exceso de aforo? O me podéis decir, vamos a ver, José Luis, no hay que hacer muchos cálculos. Si yo tengo 200 personas de aforo,
No puedo tener más que 200 localidades, si es que hay localidades, o tengo que contabilizar que entren 200 personas. Pero cuando hay un trasiego importante de gente, eso es difícil, salvo que haya un mecanismo de control automático para ello. En ese caso sí, pero habrá que tenerlo. No podemos decir alegremente, bueno, más o menos yo creo que es así. Los accesos. Bueno, vamos a ver. Aquí, si me lo permitís, quiero detenerme un poquito más. Los accesos y el control de los mismos es el filtro principal que me puede garantizar condiciones seguras internas y evitar problemas. Pero en el tema de accesos, lo primero que tengo que establecer son requisitos de acceso. Ustedes, para poder acceder, tendrán que cumplir X, y esos son criterios de establecimiento, que en general están recogidos en la normativa de aplicación. Pero, como decía antes, esa normativa la tenemos que conocer. Si no, difícilmente la podemos cumplir. Después, una vez que hemos establecido con criterios objetivos de cumplimiento de normativa los requisitos, hay que informar de los mismos a las personas a las cuales les afecta para poder acceder. Por lo tanto, información de los requisitos de acceso. Y el elemento fundamental, si yo establezco unos requisitos, si yo informo de cuáles son, tengo que controlar el cumplimiento. Y ahora veremos el tema de control de acceso. Y luego hay una cuestión que podemos plantear. Vamos a ver. Hemos establecido requisitos de acuerdo con la normativa. Perfecto. Informo, señores, ustedes para poder acceder tendrán que cumplir estos requisitos. Perfecto. Controlo que se cumplan. Perfecto. Y hay una pregunta. Bueno, vamos a ver. ¿Y si se incumple? Si cuando lo controlo hay un incumplimiento, ¿qué hago? Pues entonces el cuarto elemento es actuación en caso de incumplimiento. Y eso es denegación de acceso. Y la denegación de acceso puede ser motivada por que hay una ocupación total. Oiga, no puede usted entrar o no pueden entrar porque está el aforo cubierto. O una aplicación del derecho de admisión no motivado nunca ni por discriminación ni por vulneración de los derechos fundamentales, de acuerdo con los requisitos de acceso. Y vamos a ese control de accesos. El control de accesos, como acabo de decir, esto nos lo tenemos que grabar en la mente. El control de acceso es el primero y el principal filtro para disponer de condiciones seguras para los concurrentes durante su permanencia y su uso en los recintos deportivos y participación o asistencia en las actividades y eventos. Por lo tanto, aquellas instalaciones deportivas en donde no se controla el acceso, es entrada libre, entras y sales, pues probablemente es un sitio a lo mejor pequeño, donde todo el mundo se conoce, donde no hay ningún tipo de problema, pero a veces pueden surgir problemas. Y hay otra cosa, es como tener una espada de Damocles encima de la cabeza, porque claro que puede ocurrir cosas, porque no siempre quien entra es alguien conocido, o no siempre los conocidos se comportan de forma debida. Por lo tanto, control de accesos, y veremos cómo controlar el acceso. Aquí tenemos diferentes ejemplos. Hombre, es un ejemplo complejo, porque no quería poner un caso donde sí, efectivamente, puede ser el más frecuente en una pequeña localidad, pero si ponemos el top, de ahí para abajo. Mirad, esto es el acceso en el Estadio Santiago Bernabéu, un día de partido de competición internacional, la Copa de Europa. Fijaros que hay un montón de gente, pero ese montón de gente está organizado. Y fijaros, hay tres líneas de control. Hay una primera línea que veréis unas personas con un peto diferente, que son estos, que son los que atienden al espectador cuando entra. Y son los que les piden la entrada. Y a veces la identificación, como es el DNI o el pasaporte o alguna documentación de ese nivel. Luego hay un segundo nivel donde lo que hacen es cachearles registros personales.
Y hay un tercer nivel, que es la policía, que lo supervisa a todos, porque la seguridad privada se subordina a la seguridad pública. Estos, en el ejercicio de sus funciones, se les considera un agente de la autoridad, pero estos, por definición, son ya agentes de la seguridad, agentes de la autoridad en todo momento. Y he señalado otra persona. Esta persona está mirando. ¿Qué es esta persona? Una mujer. Y fijaros, está mirando porque de momento no está entrando ninguna espectadora. Cuando entre una espectadora, quien va a hacer el registro personal será una mujer a mujeres. Bien, aquí tenemos otra entrada. Fijaros este primer nivel, los stewards o los auxiliares de servicios o de seguridad que establece la FIFA o la UEFA. Una vez que les han pedido la documentación y la entrada, lo que es un registro personal, en este caso siempre con la debida dignidad, y aquí tenemos otra mujer, a la espera de que si hay una mujer, será ella quien haga el registro personal y supervisando todo la Policía Nacional. Aquí tenemos otra imagen similar. Aquí están los auxiliares de seguridad y los que hacen el registro personal son vigilantes de seguridad. Pero decís, ¿y en el caso de las mujeres? Pues aquí lo tenemos. Fijaros, aquí es una policía, no sé si es porque no había suficiente personal de seguridad, pero es una mujer policía la que registra a una mujer espectadora. Por lo tanto, es algo esencial, algo lógico. ¿Por qué? Porque en el control de accesos una de las cosas que hay que hacer es mantener el respeto de los derechos fundamentales de las personas, y uno de ellos es el de la dignidad y el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. ¿Esto se hace en todos los sitios? En España sí. Hombre, puede haber alguna excepción. En España sí. ¿Y en otros países? Pues mirar, las imágenes son suficientemente elocuentes. Esto es en Francia y ahí tenemos un ejemplo. Ni el policía se corta un pelo, ni tampoco la chica a la cual la están registrando tiene ningún problema en someterse al registro personal. Bueno, esto es un pequeño ejemplo de lo que se hace en algunos sitios y de lo que se hace en otros, sin entrar en mayores valoraciones. Aplicación al derecho de admisión. Bueno, pues tenemos un ejemplo que lo voy a hacer aplicado al derecho de admisión de lo que antes hemos visto. Requisitos, información, control de aplicación y reacción o actuación en caso de incumplimiento. Vamos a ver el derecho de admisión con la legislación andaluza. Artículo 7, obligaciones especiales y derecho de admisión de la ley LEPAR, significa Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. ¿Qué nos dice el artículo 7 de la ley andaluza? Pues se podrán establecer por los titulares de establecimientos públicos condiciones objetivas de admisión. Bien, pero dice, estas condiciones en ningún caso podrán ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución española. Entre otros, el derecho a la dignidad, el derecho al honor, el derecho a la intimidad personal y el derecho a la propia imagen. Suponer un trato discriminatorio o arbitrario para los usuarios, o colocarlos en situaciones de inferioridad, indefensión o agravio comparativo con otros asistentes o espectadores, y estarán sujetas a la intervención de la administración competente. Perfecto, esos son los criterios que establece la legislación andaluza para Andalucía respecto a el derecho de admisión. Y es el derecho que tiene todo organizador a poder establecer determinados requisitos de acuerdo con la normativa. Si una vez que la organización establece requisitos, ¿qué tiene que hacer? Hombre, darlos a conocer, que la gente sepa que cuando accede a esa instalación deportiva tiene que cumplir determinados requisitos. Por lo tanto, hay que darlos a conocer. ¿Y qué nos dice el artículo 7 también de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía? Información de los requisitos de admisión. A tal fin, las condiciones de admisión deberán figurar en forma fácilmente legible, en lugar visible a la entrada. Y en su caso, si es que procede,
en las taquillas y en todos los puntos de venta de entradas o localidades de los referidos establecimientos públicos. También deberán figurar las condiciones de admisión de forma fácilmente legible en la publicidad o propaganda del espectáculo o actividad recreativa de que se trate, así como en las localidades o entradas del mismo. Por lo tanto, ya hemos establecido criterios para el derecho de admisión, ya hemos informado de los requisitos para que se cumpla el derecho de admisión y pasamos a lo siguiente, control de cumplimiento. ¿Y eso quién no lo dice? Pues el artículo 4, derecho de admisión, el decreto 10/2003 de Andalucía, de reglamento de admisión de personas en espectáculos públicos y actividades recreativas. ¿Qué nos dice el derecho de admisión de Andalucía? El derecho de admisión solo podrá ser ejercido por las personas titulares de los establecimientos públicos, las empresas organizadoras de espectáculos públicos y actividades recreativas, y así como el personal dependiente de estos, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 de la LEPAR, que es lo que hemos visto antes, con los requisitos, condiciones y autorizaciones administrativas previas establecidos en ese reglamento y en sus normas de desarrollo. ¿Vale? Ya tenemos requisitos para establecer derecho de admisión, información de los requisitos, control del cumplimiento. Pero hemos dicho, bueno, bien, y todo eso es fenomenal si la gente cumple. Pero ¿y si lo incumple? ¿Qué hacemos? Pues mirar, lo dice el artículo 5, limitaciones de acceso, etcétera, etcétera, del decreto 10/2003. Y dice, los titulares de los establecimientos públicos, los organizadores de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como el personal dependiente de estos, y lo dice claramente, impedirán el acceso de personas al establecimiento y, en su caso, la permanencia de estos en el mismo, en los siguientes supuestos. Hago una pequeña aclaración. Fijaros lo que dice. Impedirán el acceso y, en su caso, la permanencia. Ojo, si el control de acceso ha sido adecuado, no hay lugar a que luego se produzcan determinadas alteraciones de permanencia, aunque sí las debidas a comportamiento. Pero fijaros cuáles son los siguientes supuestos. Uno, que ya lo habíamos dicho antes, cuando el aforo establecido se haya completado. Eso es obvio. Si está lleno, oiga, mire, hágame usted un sitio, no. El aforo está cubierto y aquí no entra nadie más. Cuando se haya superado el horario de cierre de establecimiento, eso es obvio. Cuando se carezca de la edad mínima establecida para acceder al local según la normativa vigente, allí donde hay una limitación por edad. Cuando la persona que pretenda acceder no haya abonado la entrada a la localidad cuando sea exigible. Si no es exigible, no obstante, sí que habrá un control de acceso y sí que habrá un control de aforo. Cuando la persona que pretenda acceder al establecimiento no reúna las condiciones específicas de admisión establecidas por su titular, sometidas al medio de intervención administrativa que determine el municipio y de conformidad con la normativa aplicable. Perfecto. Cuando la persona que pretende acceder al establecimiento o se encuentre en su interior manifieste actitudes violentas, en especial cuando se comporte de forma agresiva o provoque altercados. Es verdad que a alguien que llega en plan agresivo, obviamente, no se le va a dejar entrar, porque es uno de los requisitos que deben de figurar en la relación que se establece. Pero eso también se puede producir dentro. Eso sí justificaría el que se hable de la permanencia. Cuando entró esa persona o esas personas entraron normales, pero una vez dentro sí que provocan situaciones de alteración del orden. Cuando la persona que pretende acceder porte armas u objetos susceptibles de ser utilizados como tales, salvo que se trate de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de escoltas privados integrados en empresas de seguridad privada y accedan al establecimiento en el ejercicio de sus funciones. Cuando los asistentes lleven ropa o símbolos que inciten a la violencia, el racismo o la xenofobia. También puede ocurrir que alguien lleve una camiseta con un mensaje xenófobo o racista, que lo lleve incluso debajo de otra prenda y luego, una vez dentro, se quite la prenda exterior y luzca esa prenda. En ese caso sí que hay una alteración durante la permanencia y, lógicamente, deberá de abandonar el recinto deportivo. Y luego, cuando la persona que pretenda acceder origine situaciones de peligro o molestias a otros asistentes o no reúna las condiciones de higiene. Efectivamente, si tienes en el asiento al lado un señor o una señora que, bueno, la ducha brilla por su ausencia,
pues efectivamente, o va, en fin, sucio, en malas condiciones, etc. En especial, dice, se impedirá el acceso o, en su caso, la permanencia en el establecimiento a los que estén consumiendo drogas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o muestren síntomas de haberlas consumido, y los que muestren signos o comportamientos evidentes de estar embriagados. Puede ser incluso, como todos conocemos, que al acceder no muestre síntomas de embriaguez, pero el alcohol hace efecto a los pocos minutos o al tiempo, y una vez que estás dentro, porque se ha bebido antes de entrar, sí que manifiestes esos síntomas de embriaguez. Por lo tanto, eso es actuación en caso de incumplimiento. Pero hay una cosa, fijaros, hay una cosa que supongo que estáis pensando. Vamos a ver. Derecho de admisión, perfecto, ya lo tenemos. Perfecto, ya lo ponemos en nuestro documento, en nuestro plan de actividad, fenomenal. Tenemos los requisitos, tenemos la información de los requisitos, tenemos el control de cumplimiento y tenemos qué hacer en caso de incumplimiento. Perfecto, pero ¿qué tenemos? Normas, medidas, disposiciones, pero no hay una materialización de ello. Para que eso se pueda hacer efectivo, necesitamos medios. ¿Y qué medios? Medios humanos y medios materiales. Por lo tanto, el cumplimiento de esto no solamente es conocerlo y aplicarlo, sino que la aplicación conlleva medios para poder llevarlo a cabo. Y esos medios son humanos y materiales. Y eso cuesta dinero. Eso hay que valorarlo, con lo cual es un componente esencial. Medios humanos, medios materiales y medios económicos. Saber si es viable o no, esa parte esencial de seguridad en la organización de nuestra actividad. Tanto para si ocurre algo como si no ocurre nada, porque no hay que solo pensar en si ocurre, sino hay que garantizar condiciones seguras de tranquilidad y confianza en la gente para que esté en nuestra instalación deportiva o participe en nuestra actividad deportiva. Bien, permanencia. También tenemos nuestros requisitos, la información de los mismos, control de cumplimiento y actuación en caso de incumplimiento, denegación de permanencia y protocolo de actuación. Porque cuando ahora veamos los medios humanos, hay que decirles lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer y cómo hacerlo. Y eso debe de estar escrito, tanto si son auxiliares de seguridad como si son vigilantes de seguridad privada. Hombre, a la policía no hay que decírselo porque tiene sus mandos naturales, pero sí cualquier otro tipo de personal que tengamos en nuestra instalación. Uso, lo mismo, requisitos, información, control de cumplimiento y actuación en caso de incumplimiento y sería denegación de uso. Por favor, señor, señora, usted no está autorizado para coger este aparato en mi gimnasio, porque usted ha pagado otra cosa, o usted tiene una localidad para estar en este lugar, no en este otro, que es otro tipo de localidad para la cual usted no está autorizado. ¿Con quién hacerlo? Pues aquí estamos, señores, los medios. Pues personal de control y vigilancia en este caso. En el tema de accesos, pues sabéis que existe la figura del controlador de acceso. Y luego personal de control, como puede ser auxiliares de servicio, o personal de seguridad, como son los vigilantes de seguridad privada, o los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o municipales. Y luego, además de eso, personal de mantenimiento, porque los sistemas, por ejemplo, que vamos a ver, se pueden estropear, etcétera, etcétera, y otro posible personal. Pero vamos a analizar un poquito el personal de control y vigilancia. El personal de controladores de accesos en aquellos sitios en donde sea obligatorio disponer de controladores de acceso son un personal que debe estar acreditado por la comunidad autónoma correspondiente. El personal de control en cuanto a auxiliares de servicios son aquellas personas que están solamente para vigilar y en cualquier caso informar, pero no actuar o intervenir. Eso tiene que ser vigilantes de seguridad privada.
Pongo un caso que todos conocemos. Los centros comerciales, tipo Corte Inglés, tipo cualquiera. Sabemos que al entrar hay personas uniformadas. Ahora, por ejemplo, el Corte Inglés van de negro, señoritas, señoritos, donde están un poco atentos, incluso cuando salimos del establecimiento portando un artículo que hemos comprado en donde no han desactivado el dispositivo de antihurto, es decir, el dispositivo que actúa a distancia una vez que pasamos las antenas de salida, que empieza pi, 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 y te dicen, por favor, ¿me puede usted enseñar la bolsa o el paquete? Si no tenemos ningún problema, decimos, sí, mire, he comprado esto y aquí está el ticket. Pero esa persona no puede hacer más que eso, vigilar. No puede detenerte y no puede hacer otra cosa. Eso tiene que ser un vigilante de seguridad privada. Lo cual no siempre se cumple, porque en muchos casos la figura del auxiliar de servicios o la auxiliar de seguridad, que no está recogido en la ley de seguridad privada, es una figura intermedia que lo sacaron precisamente los grandes superficies comerciales para ahorrarse personas de vigilantes de seguridad privada. Pero sí tenemos que saber nuestros derechos y también nuestras obligaciones en esa materia. Por lo tanto, instalación deportiva. Podemos tener auxiliares de servicios o auxiliares de seguridad que lo que están es mirando, informando, alertando, comunicando. Oiga, por favor, señor, señora, mire, los requisitos son estos de permanencia. Usted lo está incumpliendo y no pueden pasar de ahí. Otra cosa es que si dice, pues mire, a mí me da la gana o no le hago caso. Entonces esa persona dice, pues espera un momentito, un vigilante de seguridad privada, que ese sí puede incluso detener. Ahora, detener y poner inmediatamente, dentro del tiempo correspondiente, a disposición de quien puede intervenir, que son los agentes de la autoridad, es decir, la policía o bien municipal o policía nacional o guardia civil. Por lo tanto, tenemos que saber bien las limitaciones y, sobre todo, dependiendo de nuestras necesidades, la contratación de un tipo de personal u otro, o requerir, tal y como dice el viejo reglamento del año 82, la intervención de fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Con qué hacerlo? Bueno, pues el elemento humano es fundamental, pero tenemos unas limitaciones todos. En estos momentos yo no podría impartir esta clase ni vosotros escucharla si no tuviéramos medios materiales electrónicos e informáticos, que es nuestro ordenador, nuestra red de comunicación, internet. Pero por encima de todo eso, no podríamos estar impartiendo la clase, ni vosotros escuchando la clase, si no hubiera un medio humano fundamental, que es el que está coordinando todo, que en este caso es Sebastián. Por lo tanto, prioridad, el elemento humano, Sebastián. Además, Sebastián ha auxiliado, porque él no podría hacerlo solo, de medios materiales como es nuestros ordenadores, nuestras tablets, nuestros teléfonos móviles, la red de internet, la alimentación eléctrica que da energía a nuestros ordenadores, etcétera, etcétera. Entonces, organización de la actividad o de la acción formativa. Bien, la Diputación de Almería dice, vamos a impartir un curso. Perfecto. Y vamos a hacerlo así, así. Y nuestros objetivos son este y este y este. Perfecto. Pero necesitamos elementos humanos para poder llevarlo a cabo. Expertos que puedan decirlo y personal nuestro de coordinación, Sebastián. Y tanto los expertos como Sebastián o Sebastián y los expertos de nada podrían hacerlo en el cumplimiento de esa acción formativa si no dispusiéramos de medios materiales. Y es lo que estamos utilizando. Eso es un poco el símil. Por lo tanto, esto que estamos hablando, ya tenemos requisitos, ya tenemos información, ya tenemos control de cumplimiento y ya tenemos qué hacer en caso de incumplimiento. Ya tenemos medios humanos, pero nos hace falta medios materiales. Medios materiales físicos, vallas, cerramientos, barreras, y medios materiales electrónicos, sistemas como control de acceso, videovigilancia, detección de intrusión, megafonía y otros. Pero eso necesita servicios. Es decir, yo tengo un ordenador, pero me hace falta una de dos, o batería que la he cargado con la red eléctrica,
Por lo tanto, me hace falta suministro eléctrico, si no el ordenador llegaría un momento en que se apagaría. Luego, el ordenador como medio material no me es suficiente. Necesito un servicio de alimentación eléctrica. Pues en este caso los medios materiales también necesitan esos servicios y lo tenemos que tener programado y presupuestado. Servicio de mantenimiento, porque se puede estropear. Servicio de suministros eléctrico, por ejemplo. Asistencias técnicas, cuando hay cosas más complejas. Y contratación de personal de control y vigilancia. Compatibilidad en los controles de acceso y evacuación. Voy a hablar de dos concretos que me parece que son los que tienen mayor incidencia. Mirad, el tema de los sistemas de control de accesos. El más frecuente en aquellos sitios o aquellas instalaciones deportivas que es posible son los tornos, los molinetes, los torniquetes, de los tornos que en general se llaman, de sistema de control de accesos, los molinetes. Pero hay un problema. Y es que en muchos casos, si no hay ninguna situación de evacuación, perfecto, se encauza a la gente, tienen que pasar y cuando el molinete se mueve, se marca una persona y ya tenemos incluso un control de aforo. Pero ¿qué ocurre? Porque eso es en situación de normalidad, cuando hay una situación de emergencia y lo que yo necesito es que los accesos al exterior estén lo más libres posibles, que no haya ninguna interferencia u obstáculo. Recordad que hemos dicho que en el plan de emergencia la evacuación tiene que tener puertas abiertas. Si tengo en medio molinetes o tornos de control de acceso. Pues en muchos casos es un estorbo importante, pero en algunos otros casos la solución es esta, que es que los tornos son móviles, de tal manera que cuando se ha terminado el control de acceso, se mueven para permitir una salida fluida cuando hay que desalojar o cuando incluso hay una situación por emergencia. Aquí tenemos otra imagen de lo mismo, en donde los controles, es decir, los molinetes, lo que se ha hecho es desplazarlos para permitir que esté despejada la entrada. Y aquí tenemos el tema de videovigilancia. Mirad, esto es un tema a veces controvertido porque hay gente que considera que hay una intromisión en la intimidad de las personas y del sentirse vigilados. Yo quiero abogar, y lo digo con bastante conocimiento de causa, el tema de la videovigilancia. ¿Cuántas y cuántas veces se han podido resolver problemas de robos, incluso de atentados, de agresiones a personas, de agresiones a mujeres, dentro de las personas, porque son las más vulnerables a ciertos tipos de agresión, gracias a las cámaras de seguridad que había en algún establecimiento o en la vía pública? ¿Cuántas veces? Si yo no tengo nada que temer, el que alguien me esté viendo, que además tampoco se va a fijar en mí, sino simplemente es que se está grabando y esa grabación tiene una limitación de permanencia, no hay problema. Lo que debo sentirme es protegido, es saber que alguien puede velar por mí en un momento determinado. Y ahí hay diferentes opciones tecnológicas. Las más, digamos, útiles son las que llamamos cámaras PTZ, que son estas que están escondidas en un domo. El domo es la cúpula, no la cámara. Hay diferentes versiones, estas son las más modernas, luego hay otras que son de cámara que se puede ver perfectamente. Y esta de PTZ es Pan Til Zoom. ¿Eso qué quiere decirse? Pues que la cámara que está dentro, esta cámara, puede girar 360 grados, puede inclinarse de 0 a 90 grados y además tiene una aproximación alejamiento de zoom, que puede incluso acercarse a 150 metros, las más normalitas 100, 120 metros, incluso hay algunas a 200 metros, y a 200 metros ver una imagen con toda nitidez. Por lo tanto, esas cámaras se acercan o se alejan o se ajustan a la distancia deseada. Pero todo esto está regulado, está establecido, está sobre todo garantizado el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, incluso en cuanto a la colocación de las cámaras en establecimientos o en sitios oficiales que lo que están es viendo la calle. Está regulado y sobre todo desde la entrada en vigor
del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, porque una imagen es un dato personal. Lo que hace falta es conocerlo y obviamente aplicarlo. Por lo tanto, abogo por este elemento, que es incluso hasta disuasorio, pero que debemos de saber que hay garantías de utilización respecto a la privacidad e intimidad de las personas. Fijaros aquí un caso en un periódico, La Nueva España de Gijón, que incluso dice: avalan instalar cámaras en los vestuarios de un gimnasio local tras varios robos. Protección de datos, es decir, la Agencia Española de Protección de Datos asegura que el fin es legítimo y tenía una función disuasoria. Abrevio. Hay una persona que es usuario de un gimnasio y denuncia incluso a la Agencia Española de Protección de Datos que se ha instalado una cámara en el vestuario. Entonces, la denuncia, lógicamente, cuando llega a la Agencia Española de Protección de Datos, lo que hace es que abre un informe y pregunta a la persona demandada o a la entidad demandada, en este caso un gimnasio, que argumente el por qué tenían esa cámara. La cámara dicen, y además pueden acreditarlo, que estaba en el vestuario de entrada a donde se cambia la ropa, pero no donde la gente se cambia de ropa, y que además había habido varios robos y era la manera de saber quién entraba y quién salía y poder detectar en un tiempo determinado quién podía haber sido el ladrón. En ese caso, la Agencia Española de Protección de Datos dice: bueno, la cámara la hemos visto, se ha aportado documentación suficiente, no entra en la parte en donde la gente se desnuda o se cambia de ropa, si solamente lo que es a la entrada del vestuario, y por lo tanto sí que lo avalamos. En consecuencia, todo esto, fijaros si hay una minuciosidad en cuanto a la aplicación, la oportunidad de denuncia y el análisis de ello. Y esto, ojo, fue el 18 del 12 del 17, antes de la entrada en vigor del Reglamento Europeo y la actual Ley de Protección de Datos y de Derechos Digitales. Con respecto a esto, incluso esto probablemente ya no sería posible. Pero lo digo como minuciosidad en cuanto a la aplicación del tema de cámaras. Y vamos al taller. Vamos al análisis de imagen. ¿Qué vamos a ver? Pues una vez más, el pabellón Moisés Ruiz de Almería. ¿Qué queremos analizar? Pues la capacidad y el aforo. Primero, me facilita la Diputación, las personas responsables del pabellón, esta foto, esta magnífica imagen, en donde pone aforo total 1.155 personas con las gradas telescópicas desplegadas. Y yo lo comparo con datos, capacidad, y dice el arquitecto que ha construido o que ha diseñado el pabellón. Capacidad, 2.000 personas. Es decir, sobre 1.155 hay 845 más de capacidad. Ojo, ¿qué me dice esto de acuerdo con lo que hemos visto? Pues que la capacidad, de acuerdo con el Código Técnico de Edificación, las densidades que vienen en la tabla que hemos visto, puede ser 2.000 personas. Y ahí lo dice el arquitecto. Señores, el edificio que yo he diseñado tiene una capacidad, de acuerdo con el Código Técnico de Edificación, de 2.000 personas. Pero puede coincidir o no con el aforo autorizado. ¿Qué ocurre? Pues que entonces, cuando hay una licencia de apertura de actividad, entiendo que la autoridad competente, el servicio competente municipal, habrá dicho: no, vamos a ver, 2.000 personas es espacio útil, por ejemplo, utilizando la zona de juego, pero lo que son con asientos solamente son 1.155. ¿Y los 845 restantes? Bueno, habría la posibilidad, siempre y cuando que lo autoricen, de poner algún tipo de asientos, o incluso si hay otra actividad donde se pudiera ocupar la pista, por ejemplo, una convención, un concierto de música, etcétera, sí que entonces podría llegarse a esas otras 845. Pero si no, esto es así. Es decir, aforo 1.155 y tiene establecido los aforos sectoriales. Sectoriales. Aquí hay un ejemplo muy claro de lo que hemos visto. El aforo es todo eso en la zona de espectadores, pero veis que tenemos
76, 124, 62. Imaginaros que aquí se está celebrando, por ejemplo, un partido de baloncesto, puesto que también está pintado el campo de baloncesto, aparte del vóley, etcétera, etcétera. Y resulta que hay una rivalidad tremenda, es un partido donde incluso se juega el campeonato de liga, y la afición de un equipo es más ruidosa que la otra, y entonces toda la gente que está aquí de esa afición se viene aquí, donde está la canasta del contrario, a chillar y a vociferar para intimidar a eso. Y entonces se produce un exceso de aforo aquí. Donde hay asientos, tal vez no sería posible porque está la interposición del respaldo, etcétera, etcétera. Pero donde son asientos corridos, sin duda alguna, sí se podría hacer. Hay también la diferenciación de control, del posible control donde hay asientos a donde hay un espacio corrido o un asiento corrido. Y entonces sí que se respetaría el aforo general, pero no se estaría respetando el aforo parcial. Por lo cual, el personal de seguridad tiene que tratar de impedir esa situación. Aquí tenemos una ampliación de lo que es ese aforo. Se han colocado asientos en esta zona. No entro en valorar el criterio que se aplicó. No entro. Desde el punto de vista de capacidad, ¿era posible? Sí. Desde el punto de vista de aforo general, porque lo que hemos visto era solamente ese aforo. ¿Se ha autorizado el que el aforo pudiera ampliarse para esa competición? Lo desconozco. Lo desconozco, no lo sé. Supongo que sí, pero ante la falta de información no hago ningún tipo de conjetura. Pero lo que sí ya digo es que la diferencia de posible control de la zona que tengo asientos a la zona donde tengo asiento corrido y donde, por ejemplo, aquí podría venir o aquí más gente, digamos, contraria o no, de quien está jugando o el portero o quien sea de esta parte. Y aquí tenemos los asientos en cuestión. Asientos corridos, donde sí, cada espacio, de acuerdo con el Código Técnico de Edificación, persona por asiento, que no figuran en proyecto, ojo, 0,5 metros cuadrados por persona, ¿lo cumplen o no? No lo puedo medir, pero debería de ser. Pero hay una cuestión que ya la vimos ayer, sin entrar tampoco en el profundizar en el tema. Es que se han colocado asientos delante de una puerta de emergencia. Que sí, que ya sabemos que nunca pasa nada, pero es que no tiene que pasar. Es que no podemos entrar en el riesgo de que pase. Es que no podemos crear incertidumbre en nadie, que a lo mejor ni la gente se fija en eso, pero nosotros sí. Nuestro sentido de la responsabilidad sí que hace que lo tengamos en cuenta. Fijaros la diferencia. Tenemos unos asientos con respaldo, que ahí es difícil, sobre todo por la forma del asiento, que se puedan poner dos personas. Tenemos asientos corridos donde, oye, déjame un sitito que me pongo aquí mejor, porque sí, tengo espacio allí, pero aquí estamos juntos y animamos mejor juntos. No. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que este tipo de asiento permite una mayor alteración de lo que es el orden de ocupación. Aquí tenemos otra vista de lo mismo, otra también, y tenemos el tipo de asiento para poder pormenorizar esto que hemos dicho. Lo primero, este tipo de asiento, si lo contemplamos en condiciones de normalidad, decimos, hombre, es una ampliación que incluso, como no tengo el dato, no puedo juzgarlo, que incluso pudiera estar autorizado como consecuencia de que el aforo general lo permita, la capacidad ya sabemos que sí, pero el aforo lo permita, pero yo siempre tengo que contemplar dos cosas. La realización de la actividad o el desarrollo de la actividad en situación de normalidad, pero también la actividad en situación de emergencia. Si hay una situación de emergencia y de evacuación súbita por algo que requiera un desalojo rápido, estos asientos pueden ser problemáticos.
La gente puede tropezar, puede caerse, etcétera, etcétera. Y desde luego controlar el aforo parcial. En este caso, no porque si hay 80 asientos no haya 80 personas, sino que durante el desarrollo de la actividad, alguna de esas 80 personas quieran ponerse a un lado o a otro o juntarse, con lo cual incluso podría haber un problema de estabilidad y consolidación de la propia estructura metálica, que está calculada para soportar determinados pesos, incluso ponerse de pie, supongo, lo cual no debería producirse porque pudiera dar lugar a una situación de avalancha, etcétera, etcétera. Todo eso, normalmente, la gente dice, hombre, no hay que ponerse trágico. Eso sí, es verdad que puede pasar, pero ni lo pensamos. Nosotros sí tenemos que pensar. Porque nuestra responsabilidad es ir más allá de lo que percibe el propio usuario. Porque tenemos que garantizarle en todo momento condiciones seguras. Bien, y de acuerdo con lo que está establecido, vamos a ver ya rápidamente lo que tiene hecho el pabellón en cuanto a movilidad y circulación. Aquí he puesto un interrogante, esto es mío, esta señal, porque veo que hay una zona de minusválidos y al menos me ofrece ciertas dudas la evacuación de estas personas con movilidad reducida. No hablo de minusvalías, sino que puede haber personas que ocasionalmente tengan un problema de movilidad. Y aquí tenemos que está establecido y está bien, las gradas supletorias, las gradas fijas, como hemos visto, aunque sin duda alguna no están esas gradas supletorias que hemos visto. Y con ello llegamos al final de la presentación y el tiempo que está establecido de aquí a las 11:30 para que haya lugar algún tipo de consulta, algún tipo de discrepancia o algún tipo de aclaración. Así que tenemos tiempo para poder hacerlo hasta las 11:30 y estoy a vuestra disposición. Bueno, no sé si hay algún participante que tenga el deseo de comentar alguna de las experiencias que a lo largo de todos sus años de dedicación a la gestión deportiva hayan podido ocurrirle en relación a todo lo que José Luis ha venido comentando. Os voy dejando tiempo. Yo, mientras tanto, sí puedo lanzar alguna cuestión, ¿no? O Sí, por lo menos alguna reflexión que sí, José Luis nos pueda comentar. sí. Estoy a la vez viendo el chat y demás, pero bueno. José Luis, hay por aquí, por ejemplo, algo que dice: cuando hablabas de concurrencia en los espacios, dentro de la gestión de espacios, lógicamente, me viene a la mente las imágenes observadas en la época de pandemia, o fuera de ella, indistintamente, pero bueno, en la época de pandemia eran todavía más llamativas. Habla de las proximidades a los estadios, por ejemplo, de fútbol, como ejemplo de instalación deportiva, que podríamos poner otro tipo de ejemplos. Y en relación a esto, pues no sé, pues muy recientemente imágenes del Wanda Metropolitano, del Sánchez Pizjuán en Sevilla, Wanda Metropolitano en Madrid, ¿no? Lógicamente. Este tipo de ejemplos, yo creo que estamos de acuerdo todos en que no ayudan en absoluto dentro, en el ámbito en el que trabajamos todos, en el ámbito de la gestión deportiva. Sí. Y en los valores en definitiva que transmitimos. ¿Se puede evitar este tipo de actuaciones? Y sigue. ¿Qué se podría hacer? Solo el hecho de la sanción, evidentemente tú has dado ahí una serie de pinceladas, más allá de eso. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? Esto es más complicado ya, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando, a vuelta de estos hechos, las entidades organizadoras de este tipo de eventos justifican o minimizan hechos y los medios de comunicación, a su vez, refuerzan, también minimizando, refuerzan esta idea o esta situación, provocando que estos hechos puedan repetirse o replicarse en otros lugares del país?
Bueno, vamos a ver. Primero, pues agradezco mucho la reflexión y la pregunta implícita que lleva ello, porque eso nos lleva a un tema muy profundo. Vamos a ver. La primera cuestión yo diría que es más bien de sociología que de seguridad, aunque el comportamiento, en este caso la conducta, se deriva en alteraciones del orden y por lo tanto en falta de seguridad. Primera cuestión. Yo, y lo digo como haber sido jefe operativo de seguridad, incluso en la época dura, en la época en donde había atentados, etcétera, etcétera, pues, y había más manifestaciones incluso que ahora, pues siempre he sido partidario del diálogo, siempre que se pueda. Y desde luego el conculcar valores. Lo que pasa es que queda muy fino, muy bonito, queda muy bien, pero luego la realidad es la realidad. Pero no obstante, nunca hay que renunciar a esa parte o a ese porcentaje y digamos que la acción benéfica que pueda tener. Desde luego los valores se enseñan primero en la familia y segundo en la escuela y a lo largo de nuestra vida en la interacción personal. Los valores hay que, digamos que, inculcarlos y practicarlos. Pero si eso no fuera suficiente, tiene que haber un principio de autoridad, no de autoritarismo. Y tiene que haber medidas disuasorias. Por una parte, de decir vigilancia, control, de las formas adecuadas y siempre, siempre, siempre en cumplimiento de la legislación vigente y siempre en función del de el respeto a los derechos personales, pero también de la autoridad. Y desde luego medidas disuasorias. Cuando yo ahora veo incluso el tema de botellones y tal, y dicen los medios de comunicación, ha habido 30 detenciones, vale. Ha habido 80 sanciones de multa, bien. Y yo me pregunto, conociendo el tema, bueno, ha habido detenciones. ¿Y cuánto tiempo han estado detenidos? Nada, simplemente se ha tomado afiliación y ahora vete a casa y sé bueno. Ha habido sanciones. ¿Qué sanción? 20 euros, 100 euros como mucho. Incluso en un campo deportivo. Alguien ha arrojado una botella, ha sido detenido y se le ha dicho que durante 2 años no puede entrar a un campo de fútbol. Operatividad, cero, porque mañana nadie se va a recordar de su cara y además, salvo que se le pida el carnet de identidad, va a entrar con unas gafas y un sombrero y entra al campo de fútbol y vuelve a tirar otra botella. Lo único es medidas disuasorias que nunca deben de ser, por supuesto, salvo casos excepcionales ya de delitos, privación de libertad, ni tampoco incluso medidas económicas, porque a no ser que sean medidas económicas, sanciones muy grandes, pues difícilmente se pagan y no hay mayor problema, o se pagan entre varios cuando es una peña de amigos. Medidas disuasorias de trabajos en beneficio de la sociedad. Cuando una persona que ha tirado una botella se le dice, usted durante 3 meses va a tener los domingos, no los días laborables, para no afectar a su trabajo. Va a tener usted que estar limpiando calles, va a limpiar pintadas de fachadas o va a limpiar aseos de colegios municipales y eso sí, habrá un control para que usted lo vaya a hacer y si no lo hace ya la pena va a ser mucho más seria. Usted durante 3 meses, los domingos por la tarde va a estar usted limpiando calles. Y ahí, ¿por qué? Porque yo entiendo, pero claro, es una estimación personal que probablemente muchos digáis, hombre, qué barbaridad. Yo entiendo que cuando se lesiona a la sociedad, hay que reintegrar a la sociedad la lesión que se ha cometido. Si yo hago un daño, tengo que reparar. Y desde luego, repito, nunca, salvo claro, un delito flagrante, un asesinato o algo así, nunca privación de libertad. No económico, salvo que sea una cuantía importante. Y sí, cosas que al final cuestan, como incluso es estar 3 semanas todos los domingos pillado, limpiando calles o limpiando fachadas o limpiando aseo de niños en colegios municipales, u otras cosas, o estando en residencia de ancianos limpiando, o incluso acudiendo a centros hospitalarios donde hace falta mano de obra que no sea especializada, etcétera, etcétera. Eso para mí es, creo, una de las soluciones que, lógicamente, tendría que estar de acuerdo con la legislación vigente. Tengo por aquí un par de ellas, pero voy a elegir un poco por tiempo una de ellas. Y si acaso luego la segunda parte
incluso aquí queda la posibilidad de añadirla. Sí, sí. En este caso concreto, y es fruto de la experiencia, que estoy convencido que todos los que estáis ahí presentes habéis visto algo de ello, habéis sufrido alguna situación de este tipo, y yo, bueno, de alguna manera comento esta situación. En este sentido es, ¿qué ocurre? Hablaba antes del derecho de admisión y de permanencia, ¿no? Ahora en el último momento de tu intervención, ¿qué ocurre con el derecho de admisión en un espacio público que es utilizado puntualmente como instalación deportiva? Hablo en este caso de una playa es utilizada para un torneo de vóley playa, por ejemplo, o de fútbol playa o de rugby playa, un torneo, una instalación deportiva no convencional. ¿Qué hacemos si una persona, borracha o no, enajenada o no, se den las circunstancias que se puedan dar, se mete en esta instalación, en este recinto que hemos preparado para el desarrollo de esta instalación y paraliza el discurrir del torneo? A ver, cuando hablamos de un evento de cierta trascendencia, derecho a la permanencia se puede aplicar, pero en muchas de las actividades que desarrollamos, hablamos un poco en nuestro ámbito, ¿no? Los medios humanos, materiales y económicos muchas veces brillan por su ausencia. Y casi te diría que terminamos dando un trato de privilegio para convencer a esa persona que desista de ese tipo de actitud, en definitiva, y tengo casos muy concretos en muchos diferentes ámbitos. Entonces, digo, ¿por qué? Porque el cuerpo de seguridad igual en ese momento que mira para atrás y busca y dice, ¿dónde se encuentra? A ver, como reclamando su presencia, y no lo encuentra por ninguna parte. Ojo, no quiero cargar ahora contra los cuerpos de seguridad que hacen una labor magnífica, ¿no? O por cualquier otra circunstancia que en ese mismo instante resulta que es imposible de aplicar. ¿Qué opinión te merece esta cuestión que te planteo y esta reflexión? Sí, bueno, primero yo creo que lo has planteado con mucha lógica y además la lógica del día a día, no de lo ideal, sino de lo posible, de la realidad, no de la teoría. Entiendo que esas situaciones se producen y yo creo que en ese caso, además de tener un plan de actividad que recoja estas posibles contingencias, primero, aunque sea un espacio público como puede ser una playa, entiendo que lo primero es una actividad autorizada por el servicio competente. Por lo tanto, es algo que es ocupación de un espacio público para algo concreto, aunque sea de interés público. Entonces, en ese sentido, yo trataría de hacer una acotación de espacio, de tal manera que usted puede entrar o no puede entrar. Y desde luego lo que es fundamental es personal, aunque no sea personal de seguridad, personal de la organización, que diga usted no puede entrar o no. Y una vez dentro, que efectivamente pues puede que se permita o incluso lo estén viendo, hay una alteración del orden. En ese sentido, las personas que estén responsabilizadas o encargadas de al menos vigilar, de estar mirando, tienen que tener unas pautas de que en caso de qué hacer y qué no hacer. Nunca enfrentarse a nadie, nunca discutir, siempre tratar de dialogar. Si hay unas normas, que debería haber unas normas incluso de permanencia, decir, oiga, mire, aquí es esto, y la persona aludida hace caso omiso o incluso se encara y dice, estoy aquí porque me da la gana. Bueno, pues en ese caso tenemos dos cuestiones. ¿Qué hacer? Pues tratar de dialogar, tratar de informar y tratar de que se cumpla. Y en caso de que no sea así, invitarle o decirle, no, pues usted no puede permanecer. Y a pesar de eso, permanece. Pues en ese caso, entonces, lo que hay es que llamar a la policía. Pero la policía, como tú bien dices, no aparece porque en ese momento no está o hay algún tipo de dificultad. Bueno, en todo hay una limitación. En todo tenemos que saber que tenemos que hacer las cosas hasta donde nos es posible. Entonces, en ese caso, si realmente no hace, en fin, no obedece, permanece, sigue manteniendo el tema, acotar en lo posible la zona de conflicto, digo acotar en lo posible, si hay que suspender incluso provisionalmente con motivo de eso, decir por megafonía
debido a la presencia de esta persona y su actitud, tenemos que parar este momento, en tanto no vengan las fuerzas y cuerpos de seguridad, e incluso justificar el que eso está previsto y que ante una circunstancia que se escapa de nuestras posibilidades, pues entonces tenemos que tener unas pautas de actuación. Hombre, ya sería el colmo pues que haya un problema, que no haga caso, que no haya policía, que la policía no acuda en un tiempo determinado, que haya que suspender la actividad. Pues si se da todo eso, que sí que se puede dar, probable no es, posible sí es, y por lo tanto hay que contemplarlo, pues incluso a lo mejor habría hasta que suspender la actividad y siempre justificándolo por causa de fuerza mayor ante la prioridad de seguridad de las personas.